¿Fisiología de la mucosa? Sí. Mucosa respiratoria rinosinusal. Ya, fisiología de la mucosa está, ¿verdad? Sí, Sí. doctor. Ya. Ahí está, en presentación. Ahí se ve, ¿verdad? No está en presentación. No, ahí sí ya. Ya decían, perfecto. Bueno, para acabar esta parte, bueno, primero disculparme de la semana pasada que realmente se me pasó por alto, estaba con muchas cirugías y se demoró y se me pasó por alto la clase realmente. Así que, primero disculparme por eso con todos. Segundo, bueno, vamos a terminar la parte de la fisiología, que es algo importante. Con estas 5 diapositivas que restan, pasaremos de epistaxis y veremos la primera práctica de fractura nasal, porque los chicos que hicieron esa presentación, no sé por qué, pero no está el tratamiento. Conversaremos con ellos cuando nos toque. Bueno, en cuanto a la fisiología de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria lo que tiene son 4 funciones importantes, que es la sensación en la sensación y sensibilidad del aire al paso por las fosas nasales. La segunda es la protección de las vías respiratorias de todo lo que es el polvo, el aire frío y todas las partículas exógenas. La otra que es importante, que es la olfacción por el nervio olfatorio, el primer nervio del par craneal, y una función reflexógena de respuesta a arcos reflejos. La conducción y acondicimiento al flujo respiratorio es la sensación y la sensibilidad de que el aire entre en la nariz. Las fosas nasales, a más de regular el paso aéreo, condicionan a través de 3 columnas. La principal a través del meato medio, la inferior o ventilatoria para el meato inferior y la superior o olfativa hacia la parte del techo de la fosa nasal, que es el nervio olfatorio. El acondicionamiento se incluye por un sistema neurovegetativo, interacción entre el sistema simpático y parasimpático para calentamiento, humidificación y purificación del aire inspirado, para que el aire que pase a la parte más posterior de la nariz esté caliente con las menores impurezas posibles. Para esto tenemos que tener un juego de acondicionamiento por la balanza neurovegetativa entre sistema simpático, parasimpático y la propia mucosa local. Que esta conlleva a un aumento en la secreción nasal, en la obstrucción nasal, que se conoce como rinitis, que es secundario al aumento o esta disregulación de la función normal. Y esto es algo que tenemos que profundizar un poco con el tema de rinitis alérgica, que va a hacer ustedes con el tema de las horas asincrónicas en cuanto a fisiopatología de rinitis crónica alérgica o alérgica. Protección de las vías respiratorias, el sistema inmunitario nasal constituido por folículos linfoides en la mucosa nasal son las que ayudan a evitar las infecciones locales que se encuentran a nivel respiratorio superior. Es el tejido linfoide asociado a la mucosa respiratoria conocido como NALT, que contiene las células inmunitarias. Estos folículos linfoides son capaces de producir linfocitos B o T secundario a exposición de antígenos. Y esta es una parte de la fisiopatología. Esta es una parte de la fisiopatología también de la rinitis, tanto eh, de la rinosinusitis, perdón, crónica, tanto poliposa como no poliposa. Entonces, una de las partes de la función de la nariz es protegerla, pero cuando hay una sobreestimulación vamos a la patología, igual como pasa en la función anterior. Entonces, una alteración en la protección respiratoria nos lleva a sinusitis, una alteración en el acondicionamiento nasal nos lleva a una rinitis crónica cuando ésta se sobreexpresa de mala manera. La otra función es la función olfatoria. No, como sabemos, la mucosa olfatoria se encuentra en el techo de la fosa nasal
al cual está dirigido hacia el bulbo olfatorio que se encuentra en la lámina cribiforme del etmoides, lateral a la apófisis cristagalli. Está tapizada por un neuroepitelio, como se ve en esta parte superior, que está regido por todo el epitelio olfatorio que se encuentra en la área, en el bulbo olfatorio, y continuamente se llega hacia la área olfatoria medial a nivel del cerebro. Este estímulo olfatorio entra por el tracto olfatorio hacia todo el neuroepitelio respiratorio, llegando hacia el glomérulo en esta parte y hacia las dendritas respectivas que conllevan hacia la sensación de los olores que tenemos a nivel de la nariz. Otra de las funciones es la función olfatoria a nivel nasal. Y la función reflexógeno, que son de los reflejos de primer arco, a través de la nerviación sensitiva, neurovegetativa, participa en diferentes reflejos que repercuten a los sistemas respiratorios. Acá tenemos el reflejo nasocirculatorio, reflejo nasoocular y el reflejo nasorespiratorio, que son reflejos que nos ayudan cuando hace mucho frío o cuando tenemos una sensibilidad odorífera al sistema olfato digestivo, olfato gustativo, que nos ayuda a, apenas tenemos la sensación del olfato, a tener ese arco reflejo en la salivación cuando entramos a un restaurante o cuando vemos algo que olfateamos. Entonces esto nos ayuda a tener ese arco reflejo con una sensibilidad hacia la saliva, hacia el gusto, hacia la taquicardia, bradicardia. El reflejo nasoocular, lo que nos lleva hacia el lagrimeo, y el reflejo nasorespiratorio hacia los estornudos, como por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tres reflejos son arcos reflejos que están participando completamente a nivel nasal. Los reflejos intranasales son vasomotores, secretores y motores, y están en relación el vasomotor con la función defensiva, el secretor con el estímulo aire frío para los reflejos nasoculares y los motores con la sensibilidad que tienen las alas nasales para el movimiento de ellas y sobre todo para la excitación de la mucosa con aumento de la salida de secreción nasales, la rinorrea, clínicamente, como una función arco reflejo directa en esta función directa de la nariz. Entonces, todas estas patologías que estamos teniendo, o toda esta función que tiene la nariz, se relaciona con patología cuando se sobreexpresa de diferente manera. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, en esta parte? ¿O alguna pregunta, alguna duda de toda la fisiología? Vanessa, Leonardo, Darío. Doc, disculpe, lo que tiene que ver con la función inmunitaria a nivel del epitelio nasal es aplicable a lo que estaban experimentando con vacunas nasales de COVID-19 con el fin de que detecte el antígeno y desarrolle anticuerpos. Algo parecido, exactamente. O sea, hay muchas estructuras, la mucosa nasal tiene una adherencia hacia entrar la medicación por la absorción que tiene la mucosa, que es mucho más fuerte y mucho más intensa. Entonces, todas estas, desde el punto de vista farmacológico, la absorción a nivel de la mucosa nasal nos ayuda a formar anticuerpos mucho más potentemente y mucho más rápido que cuando se inyecta o cuando se toma por vía oral. Entonces, esa función a nivel nasal nos ayuda a mejorar la absorción y la formación protectora desde el punto de vista farmacológico y farmacodinámico, lo que ayuda a los medicamentos a que actúen mucho más rápido. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, para la rinitis, los sprays nasales con corticoides o con corticoides y antihistamínicos, uno. También hay sprays nasales para disminuir las cefaleas o migrañas.
También hay el spray nasal, esto para las vacunas. Una de ellas, lo que mencionaste tú. Entonces, esta es una función que ayuda a mejorar la estimulación porque la mucosa nasal absorbe mucho más rápido y tiene una mejor eficacia en formación de antígeno anticuerpo por toda la mucosa, por todas las características que tiene la mucosa de toda la fosa nasal. Pero obviamente una sobreexpresión anómala también te puede llevar a una patología como la rinosinusitis crónica con o sin pólipos. Entonces, esto vamos a ir viendo de las funciones sacando las patologías. ¿Preguntas, dudas? No, Doc, muchas gracias. Listo. ¿Estamos claros de ahí? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente clase. Vamos a cerrar esta. No sé, ahí estamos en epistaxis. ¿Se está viendo la presentación de epistaxis, chicos? No Sí. estoy, no estoy claro ahí. ¿Sí? ¿Se Sí, ve? sí se ve. Sí, sí, sí. Sí, Doc, sí se ve. Bien, muy bien. Solo estamos 9, 18, No, ¿no? si estamos los 19. Sí, completos. Ah, estamos todos, casa llena. Sí, estamos los 19, ajá. Ah, ¿en serio? Somos 18 más usted 19. Ah, ya que sí. El alumno mayor, muy bien. Muy bien, entonces estamos, deja ver si está ahí. Sí, sí estás, digamos. Ahí estamos en presentación. Estamos con epistaxis. Sí, Doc, ya se ve. Muy bien. A ver, chicos, ahora vamos viendo patología por patología. El segmento de epistaxis, como el segmento que vamos a ver de fracturas nasales, son patologías frecuentes que como médico general lo deben saber tratar. Lo deben saber tratar. Porque obviamente son a los médicos generales los que les llega más frecuentemente este tipo de patología. Y tienen que saber cómo manejar esto desde un punto de vista agudo, porque son emergencias. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber, lo que ya conversamos en anatomía. Anatomía tanto de la pared medial del tabique como de la pared lateral de la nariz. Obviamente, aquí tenemos en la pared lateral, medial de las armoidales, 1, las arterias hemoidal anterior, esmoidal posterior, la arteria esfenopalatina que da sus ramas septales hacia el tabique, y todos estos forman el área de Kieselvallo del Itle, que son el sitio donde hay mayor sangrado a nivel del tabique nasal. Y desde el punto de vista lateral, acá estamos viendo la arteria esfenopalatina propiamente dicha, rama terminal de la arteria maxilar interna, que está discurriendo por la parte posterior de la fosa pterigo, incurriendo en la fosa pterigo-maxilar, que es la cara posterior del seno maxilar, que aquí lo vemos claramente. Estamos viendo con el puntero. No sé si se ve mi puntero. ¿Se ve el puntero, chicos? No se duerman. Sí, Doc. Sí, Sí, Doc. Doc, sí se ve. Ya. A ver, acá esta es la arteria esfenopalatina que da las arterias hacia la rama que es rama de la maxilar interna. Acá está el seno esfenoidal, acá está el seno maxilar y en esta parte posterior entre el seno esfenoidal y el seno maxilar está la fosa pterigo-maxilar que vimos en anatomía. No se olviden de eso. Estas ramas, sobre todo esta, la rama esmoidal, la rama de la esfenopalatina y la rama de la arteria esmoidal anterior que se ve acá, discurren también por pared lateral y pueden dar lo que se llama lo que se llama lo que clínicamente podemos tener cuando se abre las ramas de la arteria etmoidal anterior, como esta. Esto es a nivel del tabique, esto es a nivel de la pared lateral. Los sangrados antero-superiores, etmoidal anterior, no se olviden. Arteria etmoidal anterior. Y si se abre la parte posterior, con ramas de la arteria palatina que dan el plexo de Woodruff, sangrados posteriores, siendo el más frecuente
este sangrado anterior, pero en el tabique, que es el plexo de Kieselbach que se encuentra en el área del itre. Si son sinónimos, ligeramente resulta ser lo mismo desde el punto de vista clínico. Entonces, esto tenemos que conocerlo. Entonces, si hablamos de un sangrado anterior, estamos hablando que es el plexo de Kieselbach o un sangrado de la arteria, un sangrado anterosuperior que es de la arteria etmoidal anterior que proviene de esta arteria que sale de acá. Rama de la carótida interna. No se olviden que las etmoidales vienen de la carótida. Y un sangrado posterior nasal que es rama que son provocados por sangrados de la arteria esfenopalatina, que es rama de la carótida externa, rama terminal de la maxilar interna, que es afluente de la carótida externa. ¿De acuerdo? Eso es pregunta de examen. Doc, disculpe, perdón, ¿puede repetir esos dos? ¿De dónde viene el sangrado anterior y posterior? Lo que pasa es que se está cortando un poquito y no se le entendió muy bien. Ya. No, aquí vamos a ver esta parte. Hay sistemas anastomóticos tanto anterior como posterior. El sangrado posterior está dado por la arteria esfenopalatina, que es rama terminal de la arteria maxilar, que forman el plexo de Woodruff con la unión con la arteria palatina y con la arteria etmoidal posterior. De la arteria carótida interna dan las arterias etmoidales anterior y posterior. De la arteria etmoidal anterior se forma el sangrado anterosuperior, del 5 al 7% o hasta el 10% según la literatura de sangrado anterior. Y la mancha vascular, que es el mancha vesicular de Kieselbach o que se encuentra en el área del itle, que son anastomosis de todas las arterias, tanto del sistema carotidio anterior, externo o interno, y es el sangrado de mayor frecuencia que se puede provocar entre 80 de los sangrados. Entonces tenemos tres sangrados, un sangrado posterior, un sangrado antero-inferior del tabique y un sangrado antero-superior del tabique. El antero-superior del tabique de la arteria etmoidal anterior, el anterior del área de Kieselbach o la mancha de Kieselbach y el posterior de la arteria esfenopalatina. ¿Preguntas o dudas? ¿Quedó claro ahí? Sí, doc, gracias. Sí. Acá está. Kieselbach anterior, anterosuperior, arteria etmoidal anterior y posterior a nivel de la pared lateral. La diferencia es que este es de la pared lateral de la nariz, que es el sangrado posterior. Estos sangrados de acá son de la pared medial del tabique. Eso es importante también conocer. ¿Listo? El drenaje venoso está dado por las venas etmoidales, esfenoparatinas, vestibulares, que es de la parte de la anatomía, ¿no? Y obviamente este drenaje venoso lleva hacia el drenaje venoso del seno longitudinal del cerebro, del seno cavernoso, lo que puede provocar los abscesos cuando hay infecciones de punta nasal. Lo que es importante saber del epistaxis es esto, que tenemos dos causas, unas causas locales propias de la mucosa del tabique o de la pared lateral nasal, relacionadas con alteraciones de la hemostasia o enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Wegener o enfermedades de una microangiopatía como el Rendu-Osle-Weber o alteraciones de la hemostasia. Entonces, locales y sistémicas. Locales propias de la mucosa. Y tenemos ahí los traumatismos, la resequedad de la mucosa, perforaciones del tabique y tumores. ¿De acuerdo? Acá tenemos aquí tenemos una rinoscopía anterior, está puesto el rinoscopio en una fosa nasal derecha y se ve todas las ramas afluentes de la mancha vascular de Kieselbach. Se encuentra ubicada a 1 centímetro encima de la espina nasal anterior. Se encuentra bastante expuesta a la manipulación del manual, sobre todo esto en niños que son alérgicos, que tienen mucha picazón
o en adultos que tienen mucha sequedad, inmediatamente se raspan esa zona y como una zona ultravascularizada por todas las doble anastomosis que tienen tanto de la carótida externa e interna, se promueve el mayor grado de sangrado. 90% de las epistaxis son de este nivel. No suelen ser tan severas en un 80% de los casos, pero el 20% son aquellas que van a la emergencia para el control. Una de las causas de esto son los traumas faciales. Obviamente, entre el 50% de los traumatismos faciales ocasionan epistaxis moderadas a severas. Y acá tenemos la clasificación de los traumas faciales, medio faciales, que son las fracturas del éfor, que no es de esta clase, pero alterna con... Otra de las causas, como vimos, la perforación septal. El 50% de los pacientes que tienen perforaciones septales tienen epistaxis. Como ven aquí en este gráfico, es una alteración en el cierre de la mucosa nasal que ocasiona sequedad, como se ve en este cuando metes el palillito y vas por el otro lado. 50%, mira cómo se forman estas costras a este nivel. Y las costras, como digo, toda la cuestión de la sequedad de la mucosa nasal puede ocasionar sangrados. Esto generalmente se ocasiona cuando está en el área de Kieselbach, en el área de Little. Ya no tenemos ahí, obviamente, plexo arterial de Kieselbach porque hay una perforación, pero sin embargo sangra porque está relacionado con la sequedad de la mucosa. ¿Cuál es la etiología de esta perforación? Traumática, tóxicas como la cocaína, polvo de cemento, mármol, y enfermedades sistémicas que pueden provocar esto como vasculitis, enfermedades autoinmunes como lupus, sarcoidosis, frecuente es la leishmaniasis, que también puede provocar eso en nuestro medio. Acá sería lo más frecuente, sequedad que pueden provocar perforaciones, el trauma, generalmente postquirúrgico en las septoplastias. Luego sería la tóxica como inhalación de inhalantes como la cocaína. Y tercero sería las enfermedades autoinmunes. Entre las más frecuentes están los tumores nasales tipo linfomas y las vasculitis. Eso sería en nuestro medio. Estoy hablándoles más o menos de la casuística de la rana de Marín en cuanto a perforaciones locales. Estas perforaciones en un 50% pueden acompañarse de epistaxis. Otros son los tumores. Uno de los más temidos y que nos llega muy frecuente al hospital son los angiofibromas, que causan epistaxis unilaterales del 95% en niños o adolescentes, niños desde los 10 años hasta los adolescentes hasta los 21 años, que son tumores que nacen del vasi esfenoides e invaden toda esa parte posterior y pueden ocasionar, a más de obstrucción nasal, epistaxis. Otros tumores son los papilomas, hemangiopericitomas, granulomas. Aquí vemos claramente un tumor. Estos son los angiofibromas. Mira cómo se ve en la parte posterior de la nariz. Este es en la parte más posterior de la nariz. Mira cómo desvía el tabique, un tumor grande en un adolescente y que invade toda el cavum o la nasofaringe. Perdón, el cavum, el cavum o la nasofaringe y que pueden ir hacia la orofaringe. Son tumores sangrantes y una de las alteraciones que causa estos tumores son obstrucción nasal y segundo, epistaxis recurrente. Entonces, un niño que tiene sangrados recurrentes es mandatorio que acuda al especialista como referencia por un posible angiofibroma. Lo bueno de esto es que se puede fácilmente diagnosticar con una tomografía de senos paranasales desde el punto de vista clínico, ¿no? No una radiografía, sino una tomografía, donde se puede ver una lesión exofítica creciente a nivel de la nasofaringe. Entonces, resumiendo, tenemos causas de epistaxis local, alteraciones de la mancha vascular, traumas, perforaciones, tumores. Otra de las causas son los tumores malignos, que al igual que los benignos pueden ocasionar. Estos tumores malignos
se encuentran más en adultos, la proporción 9:1, pero también niños y adolescentes pueden tener. El diagnóstico diferencial es con la tomografía y el examen endoscópico para ver la estructura de la lesión y poder diagnosticarla. Clínicamente van a causar lo mismo, obstrucción y epistaxis, pero anatómicamente la forma, el tamaño y la erosión hacia el hueso te hacen pensar en algo maligno. ¿Preguntas hasta ahí? Doc, esa resonancia ahí dice que está hecho con gadolinio. Y puedes el miércoles a eso de las 10:30, 11. A ver, La resonancia que lo que estamos... pasa es que las resonancias, el gadolinio es el contraste de la resonancia. Entonces, cuando ya pensamos en un tumor, cuando nosotros ya pensamos en un tumor, es conveniente realizar una tomografía o una resonancia contrastada para evaluar el grado de vascularidad del tumor. Porque no se olviden que estos tumores ocurren en un 3 a 5% de todas las pacientes con obstrucción nasal a nivel general para que tengan una relación. Y no todos los tumores son vasculares, como los que estamos viendo acá. Entonces, nosotros pensamos inmediatamente, vemos la estructura del tumor y las características del tumor cuando ya lo hacemos por endoscopía nasal. Entonces, cuando ya pensamos en un tumor maligno o un tumor como un angiofibroma, siempre pedimos contraste. En niños es mucho mejor la resonancia por la disminución de la radiación a ellos. Sin embargo, son exámenes mucho más costosos que una tomografía, pero es de estándar ideal evitar la tomografía. Por eso, esto debe ser pedido por un especialista generalmente. Pero, como saben ustedes, a todos los pacientes actualmente ya se les pide la tomografía porque es algo del día a día de todos los médicos generales. Entonces, generalmente se les hace una tomografía y se ve una masa. Cuando nos llega a nosotros vemos que podría ser vascular o podría ser maligna y con riesgo de vascularidad intensa, entonces pedimos un contraste en ellos. Pero para un protocolo de manejo de tumores nasales siempre es conveniente pedir la contrastada para exactamente pedir o descartar el compromiso vascular de un tumor cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una biopsia o si ya queremos entrar a operar al paciente para una resección definitiva. Entonces, como protocolo, lo ideal siempre es una contrastada, pero primero tiene que ser evaluada para ver las características macroscópicas porque son muy sugerentes de vascularidad. Cuando no vemos que es vascular, no pedimos generalmente, pero cuando pensamos que es vascular por la anatomía macroscópica, cuando hacemos la endoscopía nasal, pedimos al contraste, sea resonancia o sea tomografía. Lo No, ideal en niños es la resonancia por el menor riesgo de la radiación. Doc, quería hacerle una pregunta, es que verá, yo sabía que, bueno, las gamografías tienen algunos contrastes, sabía que también existía el tecnesio 99 y el talio, que, bueno, se utilizan más en cardiología. En este caso, o sea, ¿siempre haremos con gadolinio la resonancia o...? Sí, siempre con gadolinio. Ya, Siempre con gracias. gadolinio, o sea, no, siempre es con gadolinio, sí, a nivel nasal. Por lo que tú dices exactamente, eso se basa más también en tomografías cardíacas. O cuando tenemos alguna cuestión de emisión de positrones, se les manda otro contraste porque tienen a otra cuestión. Pero eso en nuestra especialidad siempre con gadolinio, Gracias, Doc. como protocolo. Listo. Tumores malignos, Disculpe, doc, yo tengo otra pregunta. dime, claro. Ya después de la cirugía y que se le extraiga el tumor en caso de ser benigno, ¿cuál es la probabilidad de que haya una recidiva? ¿En qué? ¿En angiofibroma? Ajá.
Mira, te voy a hablar de cuando nosotros sacamos los angiofibromas. Te voy a hablar de mi casuística personal. Yo he operado como unos 28 angiofibromas y me han recidivado 4. Si ponemos en contexto, más o menos es del 10%. En algunas casuísticas puede llegar hasta el 20%. Entonces, siempre el riesgo de recidiva, y por eso estos tumores tienen que ser valorados con resonancias o tomografías contrastadas cada 6 meses después de la cirugía hasta los 3 años. El riesgo es de esto, entre el 10 y el 20%. Son tumores que sangran mucho, te estoy hablando Ya, mucho gracias, entre doc. 500 a 2500 ml. Entonces, un paciente así, sangrado, es bastante complicado. Ahora lo estamos haciendo desde un punto de vista menos invasivo, desde el punto de vista endoscópico. Estoy hablando de la rademarín. Si hablan de la casuística, por ejemplo, del Eugenio Espejo, ellos hacen abordajes abiertos, grandes, extensos, con mayor morbilidad facial, pero nosotros lo hacemos desde un punto de vista endoscópico con menos morbilidad facial, pero obviamente con bastante efectividad para sacar el tumor. Entonces, la casuística te dice eso, pero son tumores que son desafiantes, son muy difíciles. Generalmente se les hace una embolización previa por el riesgo de sangrar. Sí tiene que estar bastante preparado para hacer una cirugía de ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, cuando ya pasamos de las epistaxis locales, vamos a las causas sistémicas, que es lo que vimos, alteraciones de la hemostasia, como las trombocitopenias, la enfermedad de von Willebrand, que es una alteración del factor 8, no es 7, 8. El factor, sí, von Willebrand, factor 7. Perturbaciones de la coagulación, como hemofilias, alteraciones del factor 9. Una de las causas frecuentes de la enfermedad de von Willebrand o las alteraciones que son mucho más frecuentes que las alteraciones de la vía de la hemostasia, que son el uso de antiagregantes plaquetarios o de anticoagulantes como la warfarina o el clopidogrel antiagregante, que son que aumentan el riesgo de sangrado, sobre todo en pacientes que tienen mucosas demasiado secas. Esos son los que más tienen el riesgo de sangrado y que son causas que ven asociado generalmente en estos pacientes que tienen un poco de sequedad nasal. Todas estas alteraciones de la hemostasia se ven empeoradas cuando la mucosa es demasiado seca. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es lubricar muy bien la fosa nasal. Otra de las enfermedades sistémicas es la enfermedad de Randuos de Weber, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Nosotros aquí más o menos estamos entre 4 y 5 pacientes, que pueden tener ese tipo de sangrados que vemos generalmente acá en el hospital. Y es una hiperangiogénesis de toda la, de toda la, de toda la, de toda la, de toda la mucosa nasal, como de la parte lingual, como de la parte esofágica, gástrica y de la parte cerebral. Se basa en los criterios de Curazao. Se transmite de generación en generación, es autosómica dominante, presenta telangiectasias cutáneo mucosas diseminadas, como vemos acá, epistaxis espontáneas bilaterales, graves, anemizantes, que pueden ser los sangrados entre 300 y 800 por vez de sangrado, o sea, sangrados realmente graves,
que te requieren hospitalizaciones repetidas con transfusión. Y además se desarrollan o se asocian con malformaciones viscerales, hepáticas, pulmonares o cerebrales en un porcentaje no despreciable, pero para nuestro punto de vista, epistaxis es, la principal sintomatología que tienen estos pacientes con telangiectasia, enfermedad de Rendu-Osle-Weber. Y las enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Wegener o la enfermedad de Churg-Strauss, que causan a nivel nasal resequedad, perforaciones, que ocasionan sangrados de repetición. Muy bien, ¿alguna pregunta de las enfermedades sistémicas? ¿Qué tal es el pronóstico de las personas que tienen telangiectasia Hemorrágica hereditaria? hereditaria. Ah, Mira, bueno, todos son varones, generalmente eso se lleva a familias. Yo puedo decirte que conozco 3 pacientes bien. Eh, Son pacientes que pasan malos momentos por los sangrados, muy malos momentos. Sangran demasiado. eh, Cuando son muy severos pueden fallecer por sangrados antes de los 40 años. Eh, Tienen una pésima calidad de vida porque realmente se están haciendo transfusiones cada 15 días, cada semana. El tratamiento es con eh, un estático eh, que se le pone intranasal, que es un agente, o el bevacizumab para evitar la angiogénesis, que es un- un biológico que disminuye la formación de vasos, porque esto, como vemos, es una enfermedad hiperangiogénica, es decir, a un aumento exagerado de los vasos. Cuando colocamos estos esclerantes como en las varices, este esclerosante que es el etoxiesclerol o el bevacizumab disminuye la formación, pero hay que hacerle estas infiltraciones cada semana, cada semana, cada 15 días y de ahí hacerle cada mes, porque siguen formando los vasos de toda esta parte. Entonces, esto es bastante dificultoso y sobre todo en pacientes que tienen epistaxis de repetición. Todos los pacientes tienen epistaxia de repetición. Si tienen enfermedad de Rendu-Osle-Weber, pero sangran una vez cada 4 meses y a veces sangra 100, 200 y como que ellos sienten tranquilos. Pero hay pacientes que sangran 200, 300 cada semana y eso obviamente te causa una anemia crónica terrible. Entonces son pacientes que sufren bastante y son amigos del hospital o de la parte de los otorrinos porque realmente el sangrado es muy, muy severo. Cuando esto ocurre es un problema, pero lo importante es hacer un diagnóstico oportuno y hacer una escleroterapia oportuna para disminuir la formación de vasos. Preguntas. Doc, entonces si me llega un paciente que tiene una epistaxis que no cede por nada, o sea, es la primera vez que el paciente llega a tener este problema y es una epistaxis que no cede y es anemizante, pensaría más en una causa sistémica, ¿verdad? A ver, lo que pasa que tienes que tener ahí si es agudo o es recurrente. Agudo, yo le pongo y vamos a ver el tratamiento. Le pongo el tapón, le hago la cauterización. Perfecto. Agudo, le pongo el tapón o le cauterizo, no sirve, le pongo un tapón, no sirve, entonces ahí estoy pensando en una epistaxis posterior, por ejemplo. Obviamente, los pacientes que tienen Rendu-Osle-Weber, que es una de las patologías que son extremadamente raras, pero raras, que sangran muchísimo, te dicen, yo tengo esta enfermedad. Tiene que ir derivado directamente al especialista porque son sangrados realmente que ni los especialistas quieren ver, porque realmente son graves. Así que eso es por una parte. Lo otro es que una enfermedad sistémica como una alteración de la hemostasia, una hemofilia, una enfermedad de von Willebrand
o una enfermedad por antiagregantes plaquetarios o por anticoagulantes, generalmente con un tapón bien colocado ceden, porque casi todas son anteriores. Las epistaxis sistémicas ceden. El problema de las enfermedades sistémicas es que te causa mayor recurrencia de sangrados. Igual como estábamos viendo en esta voz de Weber. Entonces, eso es lo que tienes que tener cuidado. El tratamiento inicial básicamente es el mismo, pero cuando uno coloca un tapón anterior o un tapón anterior o cauterizas y no te cede, yo estaría pensando, si viene de una forma aguda, sin ninguna otra sintomatología, que es un sangrado posterior, que tiene otro tipo de tratamiento que vamos a ver acá. ¿Listo? Muchas gracias, Doc. Ya. El tratamiento. El tratamiento inicial es clínico. Primero con pinzamiento, o ahí dice pellizcamiento, de las alas nasales sobre el tabique con la cara hacia abajo, nunca hacia arriba ni para atrás, porque ahí tragas la sangre, sino para abajo para que, como vemos aquí en el gráfico, botes la sangre hacia la semiluna. ¿De acuerdo? Primera posición, bajar la cabeza y presionar a nivel de las alas nasales, no del dorso nasal, sino de las alas nasales desde un punto de vista bilateral. Y esto va a controlar como primera parte el sangrado. Entonces, puedes colocar oximetazolina, cuyo nombre comercial y más fomentado aquí en el país es el Afrin. Con una motita de algodón, la aplasta ahí y hacia abajo, presión 10 minutos. Eso es lo que generalmente controla el sangrado. Una vez que tenemos controlado el sangrado, podemos, si tenemos los materiales, que es una luz adecuada, un rinoscopio y una perla de nitrato de plata, podremos hacer la segunda parte, que es una cauterización química. Si no tenemos para cauterizar químicamente, no tenemos una buena luz, no tenemos rinoscopio, no podemos hacer cauterización química y tenemos que ir al siguiente paso, que es el taponamiento nasal anterior con tapón de esponja expansible, que ahora es lo que se encuentra mucho más fácil. No sé si han visto ustedes en los hospitales, que es una esponja autoexpansible, taponamiento o la colocación de balones autoinflables, que son otra opción, que se tiene generalmente en las clínicas en el punto de vista privado. ¿Alguna pregunta de esta parte? Es fundamental eso en el tratamiento inicial. Una pregunta, en caso de que no tenga ninguno de los materiales a disposición, o sea, una epistaxis fuera de un hospital o de una clínica y sin suplementos o insumos, ¿qué cosa podría usar para detener el sangrado de forma, no sé, Tapón, tentativa tapón nasal de gasa. Un tapón nasal Ah, de ya. gasa. Un tapón nasal de gasa empapado en un agente hemostático. Puedes colocar. Lo primero que tienes que ver es que el paciente no esté tragando la sangre. Tienes que despejar la vía aérea. Ver cómo está el pulso, la frecuencia. Ver que el paciente esté consciente, porque a veces llega con sangrados que son importantes. Entonces uno le coloca en la posición como la gráfica, hacia abajo, presionando eso, y si no para, le colocas un taponamiento nasal anterior, porque no te olvides que el 90% es anterior. Y con un tapón nasal, base de copia, solo viéndole con una pinza, puedes colocarle en la nariz y eso te va a ayudar a ceder. Otra cosa que es muy útil, pero muy útil, es el tapón nasal que esté embebido, mojado o luego instilado con ácido tranexámico en ampolla. Eso actualmente en las últimas guías, en las últimas revisiones sistemáticas, ayuda a controlar el sangrado porque promueve la formación del coágulo. ¿Listo? Ya vamos a tener un gráfico bueno que los doctores que hicieron esta presentación nos ayuda con la...
Ahí abajito, en la esquina inferior. Ahí. izquierda. Ahí se ve. Sí, doc. ¿Se está escuchando? No, tiene que dejar de compartir la presentación y cuando está ya poniendo en Share Content, debe poner que se comparta también con sonido. A ver. Pero tengo que compartir. A ver, a ver. O sea, tiene que volver a compartir la presentación, pero aplastando el cuadradito de compartir también sonido del equipo. Ya. Entonces voy a dejar de compartir este rato. Ahí comparto y donde vamos a unir. Ahí, antes de seleccionar la ventana, le debe salir una ventana. Ahí estoy compartiendo. Para una cáustica de ¿Ahí? la mucosa septal con Sí, nitrato doc, de ya se plata, escucha. colocaremos en la fosa nasal un algodón impregnado en anestesia tópica con adrenalina, que dejaremos unos 10 o 15 minutos. Tras ¿Se escucha retirar el bien? algodón y visualizar el punto sangrante o el vaso a Sí, doc. cauterizar, Sí, sí, sí. daremos unos toques con la barrita de nitrato de plata, hasta observar la formación de una costra blanco-grisácea. Primero oximetazolina con un... Obviamente estamos viendo a un paciente que no está sangrando, doctores. ¿Sí se dan cuenta? El paciente no está sangrando. El paciente está con un sangrado leve, vasos que son sangrados. La cauterización se hace cuando no está sangrando el paciente con nitrato de plata. Con nitrato de plata. Vemos que hay recurrente por resequedad de la mucosa. Cuando el paciente vemos que está así, ponemos un anestésico local con oximetazolina asociada, un algoncito comimos y comenzamos con esta puntita, con este palillito de nitrato de plata, cauterizamos la zona del vaso, como se ve claramente ahí. Vamos haciendo puntadas en toda área de Kieselbach, Se área recomienda no anterior a cauterizar 1 ambos centímetro de la lados espina nasal. septales a la vez para minimizar el riesgo de perforación septal. Solo unilateral, no puede ser bilateral para disminuir el riesgo de, como dice el video, de perforación. Después de la caustia, retiraremos los restos de nitrato de plata con un bastoncillo. El nitrato salga al exterior con las secreciones nasales, ocasionando un efecto muy anti. Y ahí Haremos pomada un sobre la zona ungüento o cauterizada. crema y agua para tener la formación química completa del nitrato para que se pegue completamente a la mucosa y cierre el vaso en cuestión del área de Kieselbach. ¿De acuerdo? Ya. Para realizar una caustia. Preguntas de ese video. Estamos viendo que la cauterización nasal con nitrato de plata es la cauterización indicada cuando tenemos un área seca sin sangrado activo. Cuando hay sangrado activo, siempre tenemos que tener una succión para eliminar la sangre y cauterizar químicamente o eléctricamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Doc, una pregunta. O sea, en el taponamiento, o sea, siempre cuando se inicia se realiza con oximetazolina o podemos realizar con otro medicamento. Siempre, o sea, si tienes oximetazolina, lo haces. Si no, solo humectas el tapón nada más y le colocas lidocaína para disminuir el dolor. La oximetazolina lo que te hace es una vasoconstricción inicial del área de Kieselbach para que el sangrado sea mínimo y tú puedas cauterizar con un sangrado mínimo, que es donde funciona el nitrato de plata. Cuando falla el nitrato de plata, se puede colocar dos tipos de tapones, y aquí están los tapones que están acá, que es de 3 tipos de tapones, realmente aquí como, este es un artículo español,
que les mandé, está y el tapón elástico o balón que se puede colocar en la nariz. Y este es otro tapón con aire, o con tapón elástico recubierto con un sistema de esponja alrededor. Entonces son tipos de taponamientos nasales. Lo que único, el objetivo del tapón nasal es hacer compresión en la fosa nasal para evitar el sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, para colocar, hicimos igual en la cauterización, lidocaína y oximetazolina. Se puede empapar al tapón con una pomada antibiótica, generalmente para nosotros la gentamicina. Y también disminuye el riesgo de síndrome de shock tóxico por el raspado que se tiene, que es por Staphylococcus aureus. Ingresas del tapón, cualquiera que tengas. El tapón de gasa, el tapón de gasa que no está acá, el tapón de merocero, el tapón de balón, se coloca en la fosa y se expande. ¿Se expande con cuánto? Con agua. Con agua que puede ser entre 5 y 10 ml para que este se expanda, o si del taponamiento nasal simple, que ya va, eso en la práctica, ya cuando nos veamos en el hospital, les daré una práctica de eso, se puede colocar. Algo que ayuda bastante después que se coloca el tapón es, como les dije, embeberlo en ácido tranexámico que ayuda a formar el coágulo. También oximetazolina para disminuir por vasoconstricción local. Eso es en cuanto al taponamiento anterior. Estos balones de catéter son otro tipo de balones que también pueden utilizarse como taponamiento nasal anterior o taponamiento nasal posterior. Igual, se colocan dentro de la nariz y se expanden automáticamente o con insuflación de aire o con agua. Algunos tienen este recubrimiento del carboximetilcelulosa como tiene el Surgicel, que son hemostáticos para disminuir el riesgo de sangrado. Otro tipo de taponamiento son los catéteres nasales de balón, a más de las esponjas autoexpansibles y todo ello. Cuando, y en esta presentación no está, tenemos sangrados posteriores, se colocan sondas nasales posteriores con taponamiento nasal anterior. Y para eso, en la próxima clase vamos a ver un pequeño video de cómo se coloca el tapón nasal posterior para que ustedes vean. Que es, como la pregunta que hizo la compañera antes, cuando no para el sangrado desde un punto de vista agudo, se coloca, cuando falla el tapón anterior, cuando falla este tipo de catéteres, se coloca un taponamiento nasal posterior para evitar el goteo posterior de la nariz. ¿De acuerdo? Ya al respecto de eso, de cómo se coloca y cuál es la función del tapón nasal posterior. Que eso sí es con una sonda Foley, con una insuflación para evitar el sangrado hacia atrás. Otra de las cuestiones que se usan en países civilizados son estas espumas. El Surgicel, que es de carboximetilcelulosa, y el ácido tranexámico instilado localmente para disminuir el riesgo de sangrado, que son también otras espumas o géneles que ayudan a fortalecer la cascada de la coagulación para formar el coágulo. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Entonces tenemos tapones nasales anteriores, que pueden ser de gasa, esponjas, materiales expansibles, y estos materiales o geles que son las espumas. Son estos 4 tipos de taponamientos que se pueden ocupar para tratar epistaxis anteriores. La epistaxis posterior se la trata cuando en forma aguda el tapón, cualquier tipo de tapón que utilices falla y sigue al paciente con un sangrado importante hacia atrás. Ahí se coloca un tapón nasal posterior. ¿Preguntas hasta ahí? Doc,
digamos en el caso ya, identifico que es una mancha, o sea, es un sangrado, una epistaxis anterior, ¿no? En la mancha de Kieselbach. Pero esto, digamos, es relacionado al uso de anticoagulantes. En este caso, bueno, el paciente lo necesita esos anticoagulantes, pero igual hago lo mismo, o sea, no le toco los medicamentos y le pongo el nitrato de plata. ¿Ya? ¿Así mismo sería o tengo que Depende de meter la cantidad de sangrado. Sí, medicamentos? así mismo es. Exacto, Doc, sí, así mismo es, pero depende de la cantidad. Lo que pasa es que los pacientes que tienen alteraciones de la coagulación de la por hemostasia alterada o por plaquetas bajas, generalmente sangran en sábana. Y no te olvides que para la cauterización tienes que sangrado. Cuando tienes un sangrado en sábana de la mucosa ya no puedes hacer una cauterización porque no puedes cauterizar toda la mucosa, sino solo un punto nada más. Ahí sirve la cauterización, es muy buena la pregunta. Cuando ya tenemos sangrado de extensos, cuando ya tienes sangrados extensos, se utiliza los otros tapones. Y generalmente se utiliza estos tapones con carboximetilcelulosa o los tapones con Surgicel, que son los que menos efectos adversos tienen a nivel de la mucosa. Dependiendo si eso lo tienes, pero eso sería lo ideal. Pero cuando no tienes un punto exacto de sangrado, la cauterización no es lo indicado, sino los taponamientos, cualquiera que sea este de lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Y control de la causa base. Plaquetas de 20.000, aumentar las plaquetas. Tratamiento para las plaquetas. Si tenemos un INR de 8, bajarla a un INR de 2. Si estás tomando aspirina, retirar las aspirinas o el clopidogrel, que son los antiagregantes. Si tienes un trauma nasal, controlar esto del trauma y todo eso. Entonces, todo depende de cómo esté. La cauterización está indicada solo en pacientes que tengan sangrados puntuales, localizados. Cuando tienes sangrados extensos por cualquier otra patología, lo ideal son tapones. Pero los tapones son ideales con material hemostático añadido, como el Surgicel, por ejemplo, o como ese pegamento de fibrina, o como esa carboximetilcelulosa, que son taponamientos menos dañinos a la mucosa para que cuando los retires no tropeen y no tengan lesiones en la mucosa posterior al retiro del tapón, que se lo hace 48 a 72 horas después de colocado el tapón. Y una vez que ya esté colocado el tapón y todo eso, una vez que lo retiras, si tienes un punto exacto, se cauteriza ese punto exacto, porque a veces, o mejor dicho, es muy frecuente que suceda esto para que tú puedas cauterizar más tranquilo. Pero como primera cuestión es colocar un tapón nasal y esa es la meta de los médicos generales, colocar un buen tapón para que pueda ser luego evaluado por el otorrino, que se le retire el tapón y se vea cómo está. ¿De acuerdo? De nada. ¿Preguntas o dudas? ¿Listo? Entonces vamos a ver este algoritmo de manejo que está bastante interesante en cuanto a lo que se tiene que hacer de lo que hemos hablado. Hacer un resumen, un review. Estamos con un sangrado activo, como les dije, ver la vía aérea, que el paciente no esté tragando sangre, que tenga una respiración normal y veamos que los signos vitales sean adecuados. No podemos tratarle adecuadamente a un paciente, o mejor dicho, un paciente que está con una taquicardia o que está hipotenso, ese paciente debe inmediatamente, a más de colocarle el tapón nasal, tener una doble vía para colocar y pasar líquidos o sangre para mejorar su volemia, porque estamos hablando que ya está en una complicación por pérdida sanguínea como un shock hipovolémico. Entonces tenemos que tener eso presente. Si está asegurado todo eso, el paciente respira bien, el paciente no traga sangre y está con un buen pulso y todo eso, realizamos maniobras conservadoras, que es colocar el afrin o vendajes nasales pequeños como esos taponamientos básicos que vimos ahí con la colocación del paciente hacia abajo y la presión de las alas y para de contar. Si para ahí, perfecto, observar si no hay resangrado.
Si el sangrado persiste, realizar una rinoscopía, identificar el vaso que esté sangrando. Generalmente cuando se coloca un taponcito se para inmediatamente el sangrado y cuando se lo retira se ve un halo de sangre del vaso, se lo puede cauterizar ahí, sin ningún problema. Pero si el sangrado ya paró, le colocas un tapón pequeño o solo le haces la colocación de la oximetazolina o ácido tranexámico en líquido instilado en la nariz o en el tapón nasal de gasa o algodón. Si tú ya lo ves bien, alta y seguimiento si hay un posterior sangrado. ¿Cuáles son las medidas cuando le das de alta? Lavados nasales, Afrin o oximetazolina o tranexámico tópico, no sonarse la nariz por 3 días, y si hay un proceso de base como un resfriado, una sinusitis, una resequedad, tratar la causa base. Si este rato hemos hablado de toda la parte sistémica, pero no se olviden que la mayor causa es la local. Y la local es la sequedad, la perforación, las tumores. Entonces, eso tenemos que darle el seguimiento. Indicarle, además de estas medidas generales, no sonarse la nariz, lubricación nasal, colocación del Afrin o del ácido tranexámico, recuperar la mucosa de la sequedad, que es la principal causa de sangrados recurrentes. Perfecto. Eso por la primera parte acá. La segunda parte es, si no está asegurada la vía aérea, no estamos con una buena respiración o no estamos bien con la circulación, es necesario colocar líquidos por vía intravenosa y taponamiento urgente y si es que no es posible, valoración urgente por el otorrino. Esto generalmente en hospitales de terceros. El otorrino está a disposición de los médicos o internos que se encuentran en la sala de emergencias. Y obviamente avisar a el cuarto de emergencias de intermedios para la restablecimiento de su volemia o de sus signos vitales inestables. ¿De acuerdo? Entonces, esto paso es fundamental para ver qué línea tomamos. Generalmente la línea de la izquierda de la pantalla tenemos en el 90% de los pacientes que ingresan por sangrados nasales. Y solo el 10% entra a esta vía. Si es que vemos un paciente inestable por sangrado, se tiene que colocar y se tiene que monitorizar, a más de colocar un taponamiento nasal adecuado para evitar el sangrado y poder hacer la reanimación de fluidos. ¿De acuerdo? Una vez que estamos al nivel izquierdo, el sangrado persiste, podemos identificar el vaso desde una rinoscopía anterior, se puede colocar, como les dije, o si tenemos con un electrobisturí una cauterización eléctrica, que es mucho más efectiva que una química. Generalmente esto se encuentra solo en hospitales o en centros especializados de otorrino que puedan tener un electrocauterio a la mano. Para un sangrado unilateral, si la cauterización, como les dije, no es suficiente o nosotros vemos que el sangrado es en sábado y no se ve el punto de sangrado, tapón nasal con ácido tranexámico, gasa, gel trombogénico o el balón anterior que es el que vimos. Si el sangrado persiste, aquí recomienda un taponamiento nasal anterior para que haga compresión del otro lado que no está sangrando y se trate de disminuir el flujo. Si el sangrado persiste, evaluar fuente posterior, que es lo que comentábamos con la pregunta de la compañera, y colocar un catéter Foley o un balón posterior. Inmediatamente la consulta para el otorrino.
Si después de colocar todo este gel trombogénico y el sangrado para, descarga y consulta con el otorrino si es que ustedes tienen otorrino en el sitio en que están usando. Si no, ustedes tienen que controlar y sacar el tapón en 3 días. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? Doc, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, a darle el alta al paciente y le decimos que se aplique la oximetazolina, ¿cómo sería? La oximetazolina es un spray. El spray es una aplicación de la FRIN en cada fosa nasal cada 8 horas por 3 días. Algunos otros también dan ácido tranexámico en tabletas de 500 miligramos, si no hay contraindicación, cada 8 horas también por 3 a 5 días hasta poder verle nuevamente. Entonces, esa es la forma de cómo se descarga al paciente posterior al sangrado. ¿Ya? Esto estábamos hablando de un sangrado anterior que si tuvieron la cauterización le cauterizan, si no le ponen un tapón nasal, como nos dice aquí claramente. Le pueden, lo que sí yo les recomiendo que en el tapón nasal le coloquen ácido tranexámico, 2.5 ml a 5 ml en el tapón nasal y coloquen el tapón. Eso hace una buena hemostasia y con un tapón nasal anterior medianamente bien colocado, porque uno cuando no sabe tampoco le coloca tan bien, es suficiente para controlar el sangrado y se le puede sacar a partir de las 48 horas del tapón o inmediatamente le mandas al otorrino para que el otorrino le retire el tapón y él haga la cauterización. Porque a veces los sangrados que vienen son sangrados intensos y si tú no tienes en tu consulta una buena luz, una succión y el ácido o la perla de nitrato de plata, es muy complicado hacer lo que todos los libros dicen. Primero cauterice. Lo que tienes que hacer tú es colocar un tapón nasal de gasa o tapón nasal de esponja autoexpansible o el tapón de gasa, que es el que habitualmente se tiene en todos los centros de salud o dispensarios. Otra cosa que es importante es si ha fallado el taponamiento nasal anterior, la colocación de un catéter Foley posterior combinado con un tapón nasal anterior es lo necesario. Lastimosamente, para darnos cuenta de que necesito un tapón nasal posterior, tenemos que haber pasado por toda esta parte de algoritmo, es decir, haberle taponado una vez, haberle taponado otra vez y haberle visto que fracasa para volverle a sacar los tapones y colocarle la sonda para evitar el sangrado. Y un tapón enérgico, que puede ser, o que generalmente es bilateral para disminuir el goteo hacia atrás. Y con una sonda Foley inflada en adultos entre 14 y 18 y en adolescentes entre 12 y 16 ml. Una sonda Foley 14. Eso es lo más indicado. ¿Preguntas, dudas? Listo, chiquillos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, Doc. Muy bien. Vamos a pegarnos un pequeño break de 10 minutos para comenzar 8:55 esta clase. Dura 20 minutos nada más la clase de trauma.
Y a ver, ¿dónde están chicos? A ver, Apolo, ¿dónde está? Carolina debe estar acá. Carolina, Andrea y Belén. Apolo, Moretti, Castillo. Perdón, Doc, Moreta no es, me olvidé sacar su nombre. Solo es Apolo y Castillo. Ya. ¿Qué pasó con el tratamiento? Doc, lo que pasa es que el día de ayer yo tuve una reunión, entonces cuando a mí me enviaron el documento para hacer la exposición, yo estaba fuera de la casa y llegué muy en la noche, entonces Se lo mandaron a las 12 de la noche sí, Doc, pero yo no alcancé. para hacer. O sea, ¿qué pasó? El tratamiento falta acá. Ya, bueno, para eso es lo que falta. Sí, sí, Y Doc. necesitamos video de cómo se hace una reducción nasal. ¿Ya? Ya. Y aquí vamos a ver todo lo que es las causas, el diagnóstico, la clasificación y después vamos a ver el tratamiento y cómo se hace el tratamiento. Esa es la primera parte de la fractura nasal. ¿Cuál es, Vanessa, cuál es el siguiente tema que nos toca ya? Ya le veo, Doc. El siguiente tema, rinitis. Rinitis. Ujú. Ya, y luego, Sinusitis aguda y sinusitis crónica. rinitis. Perfecto. Entonces ahí vamos a ver, esto es un tema un poquito más largo. Muy bien. Entonces voy a hacer un break, voy a tomar un poco de agüita y ya regreso, ¿ya? Esperemos ahí ustedes también que se relajen 10 minutos y ya comenzamos. ¿Listo? Gracias, Doc.
¿Cómo están, chicos? Vane, una preguntita. ¿Esto del leccionario de clases tengo que firmar con mi firma electrónica? Sí, Doc. O si Sí, porque quiere aquí puede ya estoy. imprimirle, le firma y le escanea y me manda. Sí, sí, ya te voy a firmar. Pero con mi firma electrónica sí te puedo hacer. Sí, como sea, con electrónica o si no, le imprime y le Vane, es el firma. 20 el 26 y 29 fue las clases. Sí, fueron el viernes 26 y el lunes me parece 29 o martes 29. Ah, ya fueron el viernes y el lunes. Ya, ya, perfecto. Ya. Y de ahí la próxima vas a ponerle el 7 y el 13. Sí, si quiere le pongo una hora el 7 y otra hora el 13. Ya listo, perfecto. Muy Ya. bien. Ya listo. Entonces comenzamos, ya es 8:55. Vamos, esta clase es rapidita porque le ha faltado a la chiquilla que faltaba, que ha estado ahí ocupada. Bueno, entonces la otra parte tiene que ser del tratamiento y vamos a ver el tratamiento de la fractura y un video sobre la reducción de la fractura. Vamos ahí. Ya. Otro de los temas que es importante conocer y que como médico general deben saber es el manejo de una fractura nasal. ¿Cuándo reducir una fractura? ¿Cuándo es de tipo de una reducción incruenta, es decir, en la consulta externa o cuando una fractura debe ser manejada quirúrgicamente? Entonces, todo esto debe ser manejado desde el punto de vista clínico, obviamente viendo la forma y el tipo de fractura nasal. Para eso la clasificación nos ayuda bastante. Aquí en esta parte de esta presentación vamos a ver unas clasificaciones. La próxima clase se va a ver una clasificación más desde el punto de vista clínico y resolutivo para poder evaluar si esta fractura nasal es de resolución incruenta, es decir, con anestesia local, o quirúrgica, es decir, con anestesia general. Como sabemos, la nariz se encuentra en la parte media de la cara, una estructura óseo-cartilaginosa que nos da la unidad funcional de la respiración, de la olfacción, del calentamiento y estética, porque nos da la forma de cómo tenemos cómo se ve la estructura de la cara y obviamente la nariz en el centro de la estética facial te da la estructura y la anatomía y la armonía al rostro de cada persona. La pirámide nasal está formada por una estructura ósea, una estructura cartilaginosa y una parte interna que es el tabique. La parte superior de la nariz está formada por la apófisis del hueso nasal, del hueso frontal, perdón. Las apófisis frontales del hueso maxilar y los huesos propios de la nariz en esta estructura. Uno, el hueso propio nasal, el ala frontal del hueso maxilar y la espina nasal o la apófisis nasal del hueso frontal. Es la parte ósea. La parte cartilaginosa está dada por los cartílagos alares, los cartílagos triangulares y en la parte interna, que en este gráfico se ve claramente, el hueso nasal formado por el vómer o la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago cuadrangular anterior. Esta estructura básica
es la que se ve afectada en cualquier traumatismo nasal y nos da el tipo de lesión y fractura nasal para poder decidir qué tipo de tratamiento necesita el paciente. Acá, y lo mismo que vemos acá, estructuras ósea y cartilaginosa. El tabique, que es importante saber, una porción ósea posterior formada por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, que es esta parte de acá, vómer, lámina perpendicular del etmoides y el cartílago cuadrangular anterior. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta anatomía que ya repasamos en las clases de anatomía? ¿Una pregunta, alguna duda? Bien. Dentro del tercio medio facial, a más de la nariz, tenemos el complejo orbitario, nasal y etmoidal, que también se puede ver afectado con una fractura que compromete al tercio medio facial. Obviamente estos traumatismos son de más alta intensidad, con fracturas y hundimientos de la pirámide nasal, y que pueden afectar tanto a la órbita como al macizo facial del tercio medio, y que son fracturas complejas de la nariz. ¿Preguntas o dudas de ahí? Tenemos la estructura nasal media, que es la nariz, y la estructura del tercio medio facial formado por el complejo órbito-naso-etmoidal, que son fracturas complejas. Acá tenemos dos clasificaciones desde el punto de vista anatómico, que es la clasificación de Strang y Robertson, que son los planos de fracturas, y cada uno va involucrando la parte ósea cartilaginosa, pero desde más del punto superior, y la tercera, que es la órbito-naso-etmoidal. Mientras más se acerca al plano 3, más pobre el resultado estético con la reconstrucción. Esta otra clasificación nos involucra a los huesos propios de la nariz, en cuyo caso pueden ser fracturas unilaterales, bilaterales, en libro abierto por una explosión, eso sería clásico como un plano 3, con hundimiento de los huesos propios, con fractura de la parte cartilaginosa o con una polifractura de los huesos en un plano 3. Entonces, todos estos tipos de fractura que se pueden diagnosticar clínicamente, como también por imágenes, nos pueden ayudar o nos indican cuál será el tipo de tratamiento que se debe tener. Las fracturas complejas que comprometen tanto la nariz externa como el tabique generalmente son de tratamiento quirúrgico con anestesia general. Pero obviamente se tiene que conversar con el paciente para explicarle la necesidad del procedimiento y sobre todo la funcionalidad respiratoria que tendrá el paciente si se opera o solo se hace un tratamiento mínimo de reducción del hueso propio nasal. Porque no es lo mismo tratar una fractura, como vemos, de esta forma unilateral, que tratar una fractura
bilateral o una polifractura con alteración del cartílago septal. ¿De acuerdo? Estas clasificaciones son útiles para ver el tipo de fractura y la complejidad de la fractura, sobre todo una fractura que afecta el complejo órbito nasoetmoidal, como el plano 3 de la clasificación de Strang, o en esta gráfica una alteración, una fractura multifragmentaria con alteración del tabique. Entonces, de eso es necesario ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí me escuchan? Ninguna pregunta, Doc. ¿Todo bien? Muy bien. Desde el punto de vista epidemiológico, la fractura nasal es la más frecuente del tercio medio facial con el 40%. Más afectados son los hombres porque son más violentos, porque les gustan los deportes más de contacto, aunque ahora también las mujeres hacen fútbol y todo esto, muy bien. Pero generalmente se afecta mucho más la nariz en varón. Proporción 2:1. El pico es a nivel de los 12 años y es mucho más frecuente tras peleas, accidentes, deportes de combate y caídas. Los niños generalmente es raro y se relaciona generalmente con el deporte o caídas en el hogar, que es muy frecuente en los niños. Lo primero que se tiene que ver o que se tiene que preguntar en la anamnesis es de la fecha a nivel del trauma, la fecha del accidente, el tiempo que ha pasado desde el golpe hasta que te llega a la consulta y las condiciones del accidente. Es decir, si fue un accidente ocasionado en un juego deportivo, una patada directa, un golpe directo en el auto, por ejemplo, en un choque o en una moto. Entonces la cinemática del trauma es importante porque a veces se ve afectado también todo el tercio medio facial. Es importante preguntar, pérdida de conciencia, si tiene o no, obviamente, sangrado que se ve inmediatamente en el examen físico y todos los antecedentes de la nariz. No se olviden que todo trauma nasal conlleva generalmente a una deformidad nasal, pero tenemos que tener claros que el paciente debe decirnos la verdad en cuanto al accidente y sobre todo a su forma previa de la nariz. Porque a veces los pacientes tienen la nariz desviada desde hace mucho tiempo, se golpean la nariz nuevamente, acuden a la emergencia y por más que nosotros hagamos maniobra cuadridigital a nivel de la nariz, no tenemos el movimiento ni nada que pueda conllevar hacia una fractura aguda de la nariz, sino más bien a una fractura consolidada externa. Entonces, el tiempo transcurrido del accidente y la condición previa del paciente antes del trauma en cuanto a la forma de la nariz es necesaria, porque también es verdad que nos ha pasado que el paciente dice, me golpeé y vemos la nariz totalmente desviada como en este gráfico y resulta que la tenía así hace 10 años. Y por más que queramos hacer alguna reducción, esa nariz no se va a mover nunca. Una reducción nasal incruenta con anestesia local. Entonces, esto es importantísimo preguntarle al paciente. ¿Su nariz tiene alguna deformación o ya la tenía antes así? Y eso tenemos que ser muy perspicaces al preguntar en la anamnesis. ¿De acuerdo? En la exploración física tenemos que ver cómo está la cara en general, cómo está la nariz y las fosas y cómo está la garganta. El macizo facial es importante porque a veces cuando hay fracturas del tercio medio facial se ve involucrado el complejo órbito cigomático etmoidal y hay alteraciones oculares. Por eso se ve la motricidad ocular, cómo están los bordes orbitarios, cómo está el distanciamiento entre ángulo interno de la nariz, ángulo interno ángulo interno ocular, ángulo interno, que generalmente cuando hay un mayor a 12 milímetros de distanciamiento, que se llama telecanto, podemos presumir que hay una fractura también
de la parte órbito nasal. Y obviamente es importante desde el punto de vista del manejo de la nariz y fosas ver si no hay salida de líquido o agua clara, cristalina, que podría estar pensando en una fístula de líquido cefalorraquídeo. Cuando vemos la nariz de por sí, tenemos que palpar suavemente la nariz con las dos manos, que es la maniobra cuadridigital, que eso ya lo veremos en la práctica, en la que se podrá sentir y evaluar una fractura aguda. Este crujido o movilidad indica que, que en la maniobra cuadridigital es positiva para fractura aguda. También se tiene que hacer una rinoscopía porque tenemos que ver cómo está el tabique. Y si este tabique nasal está desviado o si tiene una complicación que se llama hematoma, que es importante evaluar eso. ¿De acuerdo? Lo tercero es ver cómo está la garganta, porque obviamente en la garganta podemos ver sangre digerida o deglutida por un sangrado activo, en cuyo caso también se tendrá que controlar eso con un taponamiento hasta hacer la reducción de la nariz. Entonces, cuando vemos a un paciente con una fractura nasal, tenemos que evaluar el tercio medio facial, la fosa nasal y cómo está la garganta por el sangrado posterior que pueda tener por el trauma agudo. Entonces, son cosas que se tienen que hacer en el examen físico del paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Cuáles son los exámenes que se tienen que pedir? Tenemos 3 tipos de exámenes de imagen que se pueden pedir para complementar nuestro diagnóstico clínico. El diagnóstico de fractura nasal aguda lo da el examen físico con la maniobra cuadridigital. Ese es el signo clínico de fractura aguda. Para evaluar todo el contexto de la nariz y el tercio medio facial, se puede pedir, mejor dicho, una radiografía simple que solo ve fracturas óseas, no ve fracturas cartilaginosas ni ve el tabique anterior. Y nos sirve mucho como un uso para fomentar nuestro reclamo médico legal, si el paciente está con alguna demanda o quiere demandar al agresor. También otro examen que sirve para eso, que es mucho mejor y es el gold estándar para el diagnóstico, es la tomografía computarizada de senos paranasales, en cuyo caso se ve toda la nariz y el tercio medio facial completo. Vemos la reconstrucción tridimensional y lo malo es la irradiación, que es lo que hablábamos en los cuadros de sangrados por tumores nasales benignos, por el grado de radiación que da a los niños. Y obviamente que en algunos centros, generalmente desde el punto de vista rural, no tenemos la disponibilidad de urgencias. Ahora, en casi todos los centros hospitalarios, tanto de la parte pública como privada, se puede contar rápidamente con una tomografía. Mucho más rápida y mucho más ventajosa que una radiografía simple, AP y lateral de huesos propios nasales. Y otro examen que se está haciendo, pero depende mucho del operador, es la ecografía, que es una alternativa, que tiene una sensibilidad y especificidad buena para fracturas óseas y cartilaginosas con un transductor lineal para ver signos de hematoma entre fracturas, tanto de la parte ósea y cartilaginosa de la pirámide nasal. Pero el único defecto es que dependemos mucho del ecografista que tenga experiencia haciendo eso. No es habitual hacerlo, no es habitual, pero es una opción también para el manejo y sobre todo para detectar fracturas agudas de fracturas crónicas. Eso es una ventaja importante que tiene, que la tomografía ni la radiografía la pueden detectar. Pero el eco sí, porque en la fractura se ve un hematoma interfracturario cuando es agudo. Obviamente eso tiene que correlacionarse con el examen físico del paciente.
Aquí vemos algunas imágenes de fracturas con reconstrucciones. Mira esta laterorarriña que vemos acá. Aquí esta fractura con impactamiento del hueso con un desvío del septo anterior. Esto es una fractura un poco más complicada. Igual que esta fractura que vemos aquí en esta 3D hecho por tomografía, en la que se ve un hundimiento del hueso lateral derecho y una laterorriña o desplazamiento del hueso lateral izquierdo. Igual que en esta parte de acá, en la que vemos una desviación del hueso hacia la derecha y un hundimiento lateral de la rama ascendente del maxilar y del hueso propio con un hundimiento severo y un desplazamiento del tabique nasal derecho. Esta fractura, según la clasificación de Rohrich, que es la clasificación que vamos a ver en la próxima semana, nos indicará cirugía desde el punto de vista quirúrgico y no solo una reducción de fractura nasal solamente, así como esta fractura que tenemos acá o esa fractura que tenemos acá. ¿Preguntas o dudas? No, Doc. ¿Pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas? Doc, disculpe, una pregunta. Cuando, bueno, había escuchado, no sé si sea cierto y por eso le pregunto, cuando a alguien le desvían el tabique de un puñetazo, ¿es bueno ¿A qué te reubicar? refieres con el tabique? Perdón, ¿Qué es el tabique para ti? el tabique nasal, aquel... El tabique nasal es el hueso septal. El hueso septal, exactamente. El Cuando... hueso septal es de este hueso de acá que estoy, que estamos aquí con el gráfico. Este es el tabique es esto. Para el médico el tabique es esto. Ah, no. Ayer. Para el humano normal y corriente el tabique es esto. Yep. Ya, ¿a qué te refieres con el tabique? No, está mal. Entonces mi pregunta, Doc, cuando a una persona ¿cómo sería? Te desvía la nariz. Desvía la nariz para no complicarme. Esto es de acá, ¿ya? Los huesos nasales, ¿es verdad que en el momento que le acaban de desviar se le debería reubicar en lo que está en ese momento Sí, o sí no? puedes ubicarle. No, sí puedes ubicarle la nariz. Sí, se hace. Generalmente los compañeros que están al lado le hacen la reducción, porque el hueso es muy blando, o sea, cuando está fracturado se mueve de un lado para otro. Está como decir, en fresco, el dolor está un poco inhibido. Se puede corregir la fractura en ese momento, sí se puede corregir la fractura. La fractura nasal, ya vamos a ver en la próxima clase, el tiempo, se puede corregir inmediatamente antes de las 3 o 4, antes de las 3 a 6 horas cuando no hay edema. Por ejemplo, en esta nariz de acá o esta nariz de acá que no hay edema. ¿Ya? Pero tienen que preguntar cómo tenía la nariz antes. Porque hay así con esta laterorriña que te han tenido 10 años. Y por más que tú le veas moradito un poquito del golpe, o sangrando como se ve acá, por más que tú quieras mover la pirámide o levantar el hueso nasal, no vas a poder porque es una fractura antigua. ¿De acuerdo? Ya, entonces, para quedar Sí claro, se sería puede hacer cuando agudamente la reducción, sí, y inmediatamente se puede hacer. sería una desviación de huesos nasales y de las expansiones laterales del cartílago septal, ¿no? En vez de decir Sí, lo que tabique. pasa es que cuando involucras al cartílago septal como en estos dos cartílagos septal, como en este gráfico de acá, tú puedes corregir la fractura, pero no vas a corregir el desvío. La fractura externa le vas a corregir, pero la fractura del desvío no vas a corregir. Esto es quirúrgico sí o sí. Ah, ya. Ya. Entonces eso sí puede ser. Vemos aquí, mira como está ancho la nariz, hundido el hueso. Y otra cosa que es quirúrgico desde el punto de vista estético de la nariz, es que toda esta fractura que tú ves acá es cartílago. No te olvides que la nariz tiene hueso y cartílago. Y cuando el cartílago también se ve desviado porque también se fractura, por más que tú le pongas los huesos rectos, se ve a ver un poco desviado en la parte inferior de la nariz porque el cartílago tampoco se reduce solo con una reducción incruenta nasal, sino también desde el punto de vista quirúrgico.
Eso es importante que sepa. Y es importante que le digan al paciente, usted le voy a reducir, le va a quedar mejorcito, pero después tiene que hacerse una rinoplastia para que le quede bien. ¿De acuerdo? Sí, Doc, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? La exploración física es fundamental para el diagnóstico de una fractura aguda, más que los exámenes que uno pueda pedir para poder extender nuestro criterio quirúrgico. El examen físico de la nariz para ver el tipo de la maniobra cuadridigital, o sea, la crepitación del hueso, la forma del hueso y ver cómo está el tabique interno, el tabique septal, es fundamental para de una, solo viendo al paciente con con este examen clínico, decidir el tratamiento. ¿Preguntas, dudas? Las tomografías del examen Gold estándar para evaluar la fractura nasal. Pero para diagnosticar si la fractura nasal es aguda, tenemos la maniobra cuadridigital, la crepitación en el examen físico y si podemos, que eso no se hace en ningún lado, como protocolo es hacerle un eco, porque en el eco sí se va a ver el hematoma agudo. Solo en los ecos se pueden ver los hematomas de fracturas agudas, que no se ve ni en la radiografía ni en la tomografía, pero sí se sienten con la crepitación del hueso afectado o del cartílago, porque cuando se afecta o se fractura el cartílago en el tercio inferior de la fosa, de la nariz, perdón, de la bóveda nasal, se siente también crepitación a nivel. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, vale. Entonces, le voy a mandar lo de rinitis alérgica y no alérgica. Y lo de sinusitis crónica. Una revisión rápida como para no, porque son temas amplios que pueden, se puede hablar bastante de ello, pero que tenga un esbozo del manejo es indispensable. ¿Sinusitis es aguda o crónica lo que tenemos que hablar, Vanessa? Están las dos, Doc. Sinusitis aguda y crónica. Ah, ya, muy bien. Y de ahí nos pasamos a oído, ¿no? Ya te veo. Sí, anatomía y fisiología de faringe. Ah, faringe. Ah, ya, perfecto, faringe. Muy bien. Listo, Vane. Entonces, la próxima clase, que va a ser igual el próximo lunes esperemos que sea 7:30 mismo, vamos a hablar, completar esta clase de fractura nasal y vamos a hablar de rinitis, que es un tema largo, pero que necesitamos verlo en una sola clase. ¿Listo? Listo, Doc. Muy bien. Listo, chiquillos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta parte? Doc, disculpe, ¿cómo se realiza esta maniobra cuadridigital? A ver, espérate, me voy a poner un video. ¿Ahí me ven? Ahí está. Ahí estoy, ¿sí? La maniobra cuadridigital es los dos dedos, el, el, el índice y el pulgar de la una mano, de la otra mano, y hacemos, y hacemos un movimiento en la nariz. A ver, ¿dónde está el video? Ahí. Así. Aquí está la nariz en el medio y le muevo a la nariz así. Acá. No se me ve bien ahí. Pero se hace así. Se mueve ahí. Chuta, es que aquí por online sí está difícil esto. Ahí. Se mueve. Le ponemos la mano superior y la mano inferior. Tanto a la derecha como a la izquierda. Y se mueve la nariz. Y ahí se siente la crepitación. Pero se lo hace suavito, despacito, para que no le duela al paciente.
generalmente uno ya ve un hundimiento o ve un hematoma en la parte de la nariz que indica una fractura aguda, ¿no? El hematoma indica algo agudo. Pero no hay que confiarse, porque sí ha pasado y es muy frecuente que tengamos narices chuecas, 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 sobre todo en el sistema del Ministerio de Salud Pública, el Eugenio, el Sur, el Pablo Arturo, donde hay gente que no está afiliada, que es más descuidada, que tiene la nariz chueca mucho tiempo y se vuelven a golpear, generalmente pacientes alcohólicos, indigentes. Y cuando uno lo ve, pues uno dice, no, pues está fracturada, pero cuando le tocas, no se mueve ni a un lado ni a otro. Es dura, a pesar de que está un poco morada la cara. ¿De acuerdo? Pero sí hay maniobra de movimiento lateral, derecha-izquierda, con cuadridigital, porque son los 4 dedos acá y se mueve. ¿De acuerdo? No sé si se entendió. Realmente esto es fue un poco difícil en video. En el video como estoy acá con la cámara. Obviamente esto lo vamos a hacer en la práctica cuando estén en el hospital para poder verlo igual que la epistaxis, igual que la reducción de fracturas que tenemos en emergencias con nuestros residentes, que van a estar con ellos un tiempito y que puedan ver cómo se hace una reducción y todo. ¿Preguntas, dudas? No, serio, con respecto a la rotación. Una pregunta. Dime. Doc, y posteriormente a la maniobra se coloca algún yeso. No, la para maniobra es para el descartarse. diagnóstico. La maniobra es para el diagnóstico de fractura aguda. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo se hace la reducción y la colocación del yeso. ¿Listo? Entonces esa es otra cuestión. ¿Ya? Que todavía no la vemos, pero obviamente después que haces el diagnóstico, la maniobra de cuerdas digitales es para el diagnóstico de fractura aguda, se hace la reducción, la estabilización cerrada de la fractura y luego colocas una férula de espadadrapo y luego colocas el yeso. Y el yeso se retira en 7 a 10 días para tener la consolidación del hueso. Y obviamente tenemos que ver cómo está su nariz para poder decirle, sí, con esto vas a quedar bien o solo va a ser un alivio para que se te vea mejor la nariz o vas a requerir una cirugía posteriormente. Entonces, todo eso con el diagnóstico inicial uno tiene que decirle al paciente para que sepa qué es lo que tiene que hacer después. ¿Va a quedar bien? ¿Va a requerir cirugía? ¿Vas a necesitar con el otorrino? Si ustedes no están con un otorrino cerca, entonces tenemos que ir viendo eso. ¿Preguntas, dudas? Doctor, con respecto a las rotaciones, ¿Qué pasó? Dígame. le pregunto a usted si ya vamos a rotar o no. No, a mí no me han dicho nada. A mí no me han dicho nada. No sé qué había dicho de docencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de la universidad? ¿Ya mandaron los oficios? ¿Algo de eso? La verdad no sé, doctor. No se No van. me han Yo dicho lo nada. que averigüé con el doctor Tite, que es el coordinador, creo que de los residentes y de las rotaciones, que se tienen que mandar los oficios de la universidad hacia el hospital para poder hacer. Pero mientras tanto no tengan esa autorización porque tienen que dar carnet, les tienen que dar un carnet a todos, les tienen que permitir la entrada no solo a otorrinos, sino a todos los servicios, hacer las rotaciones de cómo van a ir rotando en cada especialidad, porque eso se manda a cada jefatura de servicio, y ellos lo que nos van a permitir la entrada hacia la consulta de lunes a viernes para poder hacer la rotación. Pero eso ya depende de la universidad. No sé cuánto se va a demorar. Yo supondría que ya debería estar ya para poder rotar, pero no han dicho nada. A mí no me han dicho nada del hospital. No, tampoco nos han dicho nada a nosotros. Tienen que averiguar ustedes. No sé si ya están rotando en otras rotaciones o todavía no. Sí, en algunas materias ya. En algunas, no en todas. Doc, de lo del HPA, de lo de los documentos,
aún no manda el doctor Casar. Sí le he estado insistiendo porque, bueno, tenemos un grupo de los representantes de todo el curso para eso. Y sí le he estado insistiendo, pero no da respuesta. O sea, de lo que sé, en el HPAS ya, y eso que era, es Sentinel y todo, a ellos ya les dieron, pero acá el HCAM no han mandado ni siquiera las listas. Creo que ya está aprobado en la zona 9, que era el primer requisito, pero no sé qué pasó con, o sea, ¿por qué no mandan todavía al HCAM? O sea, no sé qué problema hay ahí. Ajá. No, sí, no sé, el HCAN es bastante burocrático, chicos, bastante burocrático. Hay todas la vida así por haber. Por eso, ustedes son los que tienen que tramitar para poder entrar, porque realmente se tiene que tramitar, porque para entrar al hospital, ustedes tienen que entrar como eh, externos, pertenecientes al hospital y con carnets, porque ahí hay full guardias y ustedes con el carnet entran, pero generalmente sin carnet les hacen mucho problema para entrar. Entonces eso tienes que ver desde el punto de vista administrativo hospitalario. Entonces para entrar, obviamente, como Pedro por su casa, debes tener tu carnet, decir yo soy externo y voy a entrar con la rotación en otorrino, en uro, en vascular, en imagen, en lo que tengan que rotar, pero obviamente tienen que verlo desde el punto de vista. El problema de esto es que esto es una cuestión administrativa universitaria y esto tiene que estar encaminado por los representantes del 10º semestre y el director de escuela, pero eso no se ve, pues. Y ese es el único problema, que al HCAN sí necesitamos entrar con todos los papeles en regla. Y esperemos que se solucione para comenzar a rotar ya. Este rato va a ser en enero, porque si es que se van a demorar eso, va a ser en enero. Y desde enero para comenzar y ver cómo rotamos para que sea bastante, lo más fructífero posible para que ustedes puedan ver lo que estamos conversando diariamente, ¿no? Las rinitis, las sinusitis y todo eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, nos veríamos el próximo día lunes. Creo que no, Doc, muchas gracias. Y cualquier cosa le voy a insistir al doctor Casar a ver si da Claro, a ver qué respuesta. pasa. Ya, Sí, ahora, de las chicas de Apolo y Castillo, por favor, la segunda parte, y les voy a mandar un artículo son para que me pongan unas diapositivas al respecto de la clasificación de errores y del manejo clínico de la fractura, nada más. Más de lo que ustedes tienen del manejo, ¿listo? ¿Me decías? Listo, Doc. Por favor, no olvidarse, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No, Doc. Muy bien. Entonces, chicos, que tengan una linda noche. Nos estamos viendo el próximo día lunes con estos dos nuevos temas, ¿no? Ok. Hasta luego, que les vaya bien. Chao. gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego.